Soy Marisa, de Bamuija Años, la que transformó la agencia de publicidad de nuestra familia en Sevilla en un referente. Visión Creativa acababa de cerrar un acuerdo de muy millones de euros con una importante cadena hotelera, y yo creía que eso era prueba suficiente de mis logros. Pero en nuestra fiesta familiar, mi padre levantó su copa y declaró ante todos: «Tu hermano es el elegido para ser el CEO». Me quedé helada. Mi hermano, con su reluciente MBA, pero sin experiencia en el mundo real, recibió el puesto que yo había cuidado y nutrido durante años. Capté la sonrisa engreída en su rostro y sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. A nadie le importaba la verdad. Nadie reconoció lo que yo había construido. En ese momento, supe que la única opción que me quedaba era marcharme, aunque eso significara sacudir los cimientos de mi propia familia. Dejé la empresa esa misma noche. Una semana después, el acuerdo hotelero de muy millones de euros que yo había asegurado se derrumbó, escapándose de sus manos. Para mí, no fue más que la consecuencia inevitable de confiar en un CEO que nunca se había probado a sí mismo. Cuando mi teléfono se iluminó con interminables llamadas de mi padre y mensajes desesperados de mi madre, solo sonreí. Mi respuesta fue corta y fría: «Pregúntale a tu CEO». Luego colgué el teléfono y seguí mi propio camino. Si tus padres te quitarán todo lo que construiste para hallárselo a tu hermano, ¿cómo reaccionarías? Compártelo en los comentarios. Antes de que esa noche cambiara todo, había pasado años convirtiendo a Visión Creativa en un nombre que resonaba en toda Sevilla. Soy Marisa y mi historia con la publicidad comenzó cuando era solo una niña, siguiendo a mi abuelo Manuel por su desordenado estudio de publicidad. Su oficina olía a tinta y café, las paredes empapeladas con bocetos de audaces campañas de los años 20. El abuelo Manuel fundó Visión Creativa en Mutninchin Chambey Muilam, convirtiendo pequeñas ideas en anuncios que captaban la atención. Me sentaba en un taburete, me daba un lápiz y me decía: «Dibuja lo que hace que la gente se detenga y mire». Garabateaba logotipos desordenados y él asentía, con los ojos brillando, enseñándome cómo hacer que un mensaje perdurara. Esos momentos me moldearon. Cada línea que dibujaba era un paso hacia la continuación de su legado. A los muy años, me colaba en sus reuniones, observándolo presentar propuestas a negocios locales. Aprendí a leer el rostro de un cliente, a convertir sus deseos vagos en una campaña impactante. Cuando fui a la universidad para estudiar diseño y negocios, no solo estaba estudiando, estaba planeando. Quería que Visión Creativa fuera más que una reliquia familiar. Después de graduarme, regresé a Sevilla, lista para transformar nuestra pequeña agencia en algo grande. La empresa estaba luchando, anclada en el pasado con anuncios impresos anticuados y un puñado de clientes leales. Yo vi potencial donde otros veían límites. Mi primer año de regreso, trabajé hasta altas horas de la noche, esbozando ideas en servilletas, presentándolas a cualquiera que quisiera escuchar. Nos lancé a los anuncios digitales, las campañas de redes sociales, los videos virales, todo. Contraté a un equipo de jóvenes diseñadores, los formé para pensar con audacia y comenzamos a conseguir clientes más grandes. Una campaña, Pulso Urbano, lo cambió todo. Fue una serie de anuncios elegantes y vibrantes para un festival local, mezclando elementos visuales de neón con eslóganes ingeniosos. Las vallas publicitarias se iluminaron, los teléfonos zumbaban con las veces que se compartían, y de repente, Visión Creativa no era solo un nombre, era una marca. Esa campaña nos ganó un premio de la industria, y todavía recuerdo sostener el trofeo de cristal, pensando en la orgullosa sonrisa del abuelo Manuel. A partir de allí, crecimos rápidamente. Pasaba los días reuniéndome con clientes, ajustando propuestas y las noches perfeccionando cada detalle. Mi equipo y yo creamos campañas para restaurantes, startups tecnológicas, incluso un minorista nacional. Cada victoria construyó nuestra reputación y me encantaba cada segundo. La emoción de un plazo ajustado, la emoción del sí de un cliente. No solo dirigía el lado creativo,
Era el corazón de la empresa, la que hacía que las cosas sucedieran. Mis padres se encargaban de las finanzas, pero dependían de mí para mantener a los clientes. No siempre entendían mi visión, pero los resultados hablaban por sí mismos. El gran avance llegó cuando presenté una propuesta a una importante cadena hotelera, Grandes Horizontes. Había pasado semanas preparándome, estudiando su marca, elaborando una campaña que pondría sus hoteles en el radar de todos los viajeros. Me reuní con Martín, su director de marketing, en una elegante sala de conferencias. Fue duro, haciendo preguntas incisivas, pero yo tenía respuestas. Mi propuesta: una serie de anuncios a nivel nacional con elementos visuales audaces y un eslogan. Quédate donde los sueños comienzan, dio en el blanco. Martín me estrechó la mano y firmamos un contrato de millones de euros, el más grande en la historia de Visión Creativa. Ese acuerdo no era solo dinero, era la prueba de que lo habíamos logrado. Salí de esa reunión sintiéndome imparable, como si hubiera honrado el legado del abuelo Manuel y construido algo que ni siquiera él podría haber soñado. No sabía entonces que todo lo que había construido estaba a punto de ser puesto a prueba. La empresa era mía en todos los sentidos, excepto en el título, y pensé que mis padres lo veían. Pensé que confiaban en mí para liderar. Pero esa noche en la fiesta familiar se acercaba y pondría mi mundo patas arriba. Era un cálido sábado por la noche, del tipo en que las risas y el tintineo de copas llenaban nuestro jardín en Sevilla. Mis padres habían invitado a parientes, vecinos y algunos amigos cercanos para celebrar las fiestas. Yo estaba junto a la parrilla, charlando con mis primos, sintiéndome orgullosa de lo que había construido con Visión Creativa. El contrato de millones de euros con Grandes Horizontes aún estaba fresco, un hito que pensé que mis padres valoraban tanto como yo. Me equivoqué. Mi padre, Ricardo, se puso de pie, golpeando su copa con una cuchara. La multitud guardó silencio, todas las miradas puestas en él. Se aclaró la garganta, su señal habitual para un gran anuncio. Hemos tomado una decisión sobre el futuro de Visión Creativa, dijo con voz firme. Es hora de un nuevo liderazgo, alguien con visión para elevarnos más lejos. Me enderecé, esperando mi nombre. Me lo había ganado. Años de noches trabajando hasta tarde, ganando clientes, construyendo nuestro nombre. En cambio, se giró hacia mi hermano Carlos y dijo: Carlos es el elegido para liderar como CEO. Las palabras cayeron como un puñetazo. Carlos, 2 años menor, con su MBA, pero sin experiencia en publicidad, estaba obteniendo mi empresa. Lo miré fijamente, mi pulso acelerado mientras los parientes aplaudían cortésmente. Carlos se recostó en su silla, una sonrisa engreída extendiéndose por su rostro como si hubiera estado esperando esto. No podía respirar. Papá, dije, dando un paso adelante, mi voz aguda, y dirigido el lado creativo durante años. Conseguía Grandes Horizontes. Yo construí esta empresa. Ricardo levantó una mano, interrumpiéndome. Marisa, tienes talento, pero el título de Carlos le da ventaja para el liderazgo. Estudió estrategia empresarial. Su tono era definitivo, como si mi trabajo no significara nada. Me volví hacia mamá, Julia, esperando apoyo. Sorbió su vino, evitando mi mirada, asintiendo junto a papá. Es lo mejor para la empresa, murmuró, apenas audible. Mi pecho se apretó. Estaban desestimando todo lo que había hecho. Carlos no sabe lo primero sobre cómo dirigir una agencia de publicidad. Dije, más fuerte ahora, mis manos temblorosas. Nunca ha diseñado una campaña, nunca ha conocido a un cliente. Yo he estado en las trincheras, papá. Conozco a cada cliente, cada propuesta. Señalé a Carlos, que estaba revisando su teléfono, apenas escuchando. Ni siquiera puede nombrar nuestras mejores campañas. La habitación se quedó en silencio. Los primos se movieron incómodamente, pero no me importó. Había entregado mi alma a Visión Creativa y se la estaban entregando a alguien que no había movido un dedo. Carlos finalmente levantó la vista, su sonrisa más aguda ahora. Relájate, Marisa, dijo, su voz goteando confianza.
Yo me encargo de lo importante. Tú puedes seguir haciendo tus cosas artísticas. Sus palabras me hirieron, reduciendo mi trabajo a un pasatiempo. Quise gritar, enumerar cada campaña que había creado, cada cliente que había ganado. En cambio, apreté los puños, sintiendo el peso de su traición asentarse. Papá, estás cometiendo un error, dije, mi voz baja pero firme. Estás eligiendo un título sobre la experiencia. Ricardo negó con la cabeza, su mandíbula apretada. Esto no está en discusión. Carlos es el CEO ahora. Tú trabajarás bajo sus órdenes. Trabajará bajo sus órdenes. La idea era absurda. Yo había construido la reputación de la empresa, no Carlos. Miré a mamá de nuevo, desesperada por una señal de que me apoyaría. Ella solo miró su plato, en silencio. Me quedé allí, el patio trasero borroso mientras la ira y el dolor se agitaban dentro de mí. Mis parientes susurraban, algunos mirándome de reojo, otros fingiendo no darse cuenta. Carlos se inclinó hacia un primo, bromeando sobre su nueva oficina, como si mis años de trabajo fueran un escalón para él. Me sentí como una extraña en mi propia familia. Mis contribuciones borradas en un solo anuncio, di un paso atrás, mi mente acelerada. Lo había dado todo a visión creativa. Cada idea, cada noche trabajando hasta tarde, cada victoria. Y ahora mis padres se lo entregaban a alguien que ni siquiera lo respetaba. No podía quedarme allí, rodeada de su desprecio. Me di la vuelta y caminé hacia la casa, mis pasos pesados, cada uno alejándome más de la empresa que había construido. Al llegar a la puerta, oí a papá llamar mi nombre, pero no me detuve. El dolor de su elección quemaba demasiado profundo. De vuelta en la oficina, me sumergí en el trabajo, esperando ahogar el dolor de aquella fiesta familiar, pero el nuevo puesto de Carlos, como CEO, lo puso todo patas arriba. El lunes, entró en visión creativa con su portátil bajo el brazo, actuando como si fuera el dueño del lugar. Su primera medida fue convocar una reunión de personal donde anunció su visión de recortar gastos. Vamos a operar de forma más austera, di yo, con la voz rebosante de confianza. Se acabaron las campañas caras y artísticas. Nos centraremos en anuncios rápidos y baratos para maximizar los beneficios. Me quedé allí atónita mientras mi equipo intercambiaba miradas inquietas. Nuestra fuerza eran las campañas audaces y creativas que hacían destacar a los clientes. Carlos quería producir folletos genéricos. Intenté mantener las cosas en su sitio. Nuestro proyecto más grande era la campaña de Grandes Horizontes, un acuerdo de millones de euros que yo había asegurado con elementos visuales intrincados y una estrategia personalizada para redes sociales. Pasé horas con Carla, una de nuestras diseñadoras principales, perfeccionando los diseños de los anuncios para que coincidieran con la elegante marca del cliente. Pero Carlos empezó a entrometerse. Irrumpía en nuestras reuniones exigiendo cambios. Simplifícalo, decía, señalando un anuncio digital vibrante. Esto es demasiado llamativo. Usa imágenes de stock. Yo le contestaba, con la voz tensa. Carlos, estos diseños son los que no consiguieron el contrato. Las imágenes de stock parecen baratas. Él se encogió de hombros, asintiendo con seguridad. Confía en mí, sé de negocios. En cuestión de días, los cambios de Carlos causaron el caos. Recortó nuestro presupuesto para una sesión de videoclave, emplazando a nuestro equipo profesional con un equipo freelance que no cumplió los plazos. El equipo del cliente en Grandes Horizontes envió correos electrónicos cuestionando la caída en la calidad. Carla me apartó una mañana, con el rostro tenso. Marisa, los diseños que Carlos aprobó son horribles, parecen sacados de una tienda de descuento. Asentí, sintiendo el peso de su frustración. Estoy tratando de arreglarlo, dije, pero la interferencia de Carlos era implacable. Entonces, doña Carmen, nuestra principal proveedora de materiales impresos, me llamó. Marisa, ¿qué está pasando?, preguntó con el tono agudo. Carlos canceló nuestro pedido de papel premium y se cambió a la opción más barata.
Está arruinando el aspecto de la campaña. Apreté el teléfono, prometiendo encargarme. Pero cada arreglo que hacía, Carlos lo deshacía. Desvió fondos del desarrollo creativo a anuncios genéricos en línea, alegando que llegarían a más personas. La moral de nuestro equipo se hundió. Los diseñadores dejaron de hacer lluvia de ideas, frustrados por la microgestión de Carlos. Una tarde, encontré a Carla dibujando en la sala de descanso, su chispa habitual apagada. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, admitió. No podía dejar que la reputación de visión creativa se desmoronara. Retaballé los diseños de Grandes Horizontes por la noche, restaurando los diseños originales que Carlos había descartado. Se los envié al cliente, esperando salvar el proyecto, pero Carlos se enteró. Irrumpió en mi oficina con una impresión de mis revisiones. «¿Qué es esto?», exigió, arrollando los papeles sobre mi escritorio. «Me estás engañando». Me levanté, enfrentándome a su mirada. «Carlos, estoy salvando la campaña que estás destruyendo. Estos cambios están matando nuestra marca». Se rió, corta y fríamente. «Tú no eres la jefa, Marisa». «Yo sí». «Cíñete a tu papel». Eso fue todo. Me dirigí a la oficina de papá, con el corazón latiendo. «Papá, Carlos está arruinando todo», dije, exponiendo las quejas de los clientes, los recortes presupuestarios, los materiales baratos. «Está hundiendo el acuerdo con Grandes Horizontes». Ricardo se recostó en su silla, frotándose las sienes. «Marisa, Carlos es el CEO. Está tomando decisiones difíciles. Necesitas cooperar». «Cooperar». Lo miré, la incredulidad invadiéndome. «Papá, yo he mantenido viva esta empresa. Sus decisiones la están arruinando». Ricardo negó con la cabeza. «Del tiempo. Aprenderá». Salí con las manos temblorosas. Mamá estaba en el pasillo, oyéndolo todo, pero no dijo nada. Solo me dio una sonrisa débil. Las decisiones de Carlos no solo eran malas, estaban desmantelando todo lo que yo había construido. El equipo estaba perdiendo la fe. Los clientes se estaban echando atrás, y mis padres estaban ciegos a ello. Me senté en mi escritorio, mirando las maquetas de Grandes Horizontes que había luchado por salvar. No solo estaba luchando contra Carlos, estaba luchando contra la negativa de mi propia familia a ver mi valía. El peso del desprecio de mi familia y las desastrosas decisiones de Carlos me llevaron a un punto de ruptura. Necesitaba perspectiva, así que llamé a Estela, mi amiga y mentora, que dirigía su propia agencia de publicidad en otra parte de la ciudad. Nos reunimos en una tranquila cafetería de Sevilla, lejos del caos de visión creativa. Estela escuchó mientras desahogaba mi frustración, cómo los anuncios baratos de Carlos estaban hundiendo nuestra reputación, cómo papá se negaba a ver el daño, cómo mamá permanecía en silencio. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos firmes. «Marisa, tú eres la razón por la que esa empresa prospera», dijo. «Tienes el talento, la visión. No dejes que ellos apaguen tu luz. Defiende tu valía». Sus palabras me golpearon fuerte, encendiendo algo en mí que había enterrado bajo años de lealtad familiar. De vuelta en la oficina, recibí una llamada inesperada de Sergio, el director de una agencia rival. Se había enterado de nuestra reorganización interna. La noticia corre rápido en esta industria. «Marisa, tu trabajo en la campaña de Grandes Horizontes fue brillante», dijo por teléfono, su tono suave pero calculado. «Únete a mi equipo como directora creativa. Tendrías control total, sin interferencias». La oferta era tentadora, un nuevo comienzo, una oportunidad de liderar sin luchar contra mi propio hermano. Soy Marisa, de 32 años, la que transformó la agencia de publicidad de nuestra familia en Sevilla en un referente. Visión Creativa acababa de cerrar un acuerdo de 10 millones de euros con una importante cadena hotelera, y yo creía que eso era prueba suficiente de mis logros. Pero en nuestra fiesta familiar, mi padre levantó su copa y declaró ante todos: «Tu hermano es el elegido para ser el nuevo CEO». Me quedé helada. Mi hermano,
con su reluciente MBA, pero sin experiencia en el mundo real, recibió el puesto que yo había cuidado y nutrido durante años. Capté la sonrisa engreída en su rostro y sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. A nadie le importaba la verdad. Nadie reconoció lo que yo había construido. En ese momento, supe que la única opción que me quedaba era marcharme, aunque eso significara sacudir los cimientos de mi propia familia. Dejé la empresa esa misma noche. Una semana después, el acuerdo hotelero de 10 millones de euros que yo había asegurado se derrumbó, escapándose de sus manos. Para mí, no fue más que la consecuencia inevitable de confiar en un CEO que nunca se había probado a sí mismo. Cuando mi teléfono se iluminó con interminables llamadas de mi padre y mensajes desesperados de mi madre, solo sonreí. Mi respuesta fue corta y fría. Pregúntale a tu CEO. Luego colgué el teléfono y seguí mi propio camino. Si tus padres te quitaran todo lo que construiste para dárselo a tu hermano, ¿cómo reaccionarías? Compártelo en los comentarios. Antes de que esa noche cambiara todo, había pasado años convirtiendo a Visión Creativa en un nombre que resonaba en toda Sevilla. Soy Marisa y mi historia con la publicidad comenzó cuando era solo una niña, siguiendo a mi abuelo Manuel por su desordenado estudio de publicidad. Su oficina olía a tinta y café, las paredes empapeladas con bocetos de audaces campañas de los años 70. El abuelo Manuel fundó Visión Creativa en 1975, convirtiendo pequeñas ideas en anuncios que captaban la atención. Me sentaba en un taburete, me daba un lápiz y me decía: dibuja lo que hace que la gente se detenga y mire. Garabateaba logotipos desordenados y él asentía, con los ojos brillando, enseñándome cómo hacer que un mensaje perdurara. Esos momentos me moldearon. Cada línea que dibujaba era un paso hacia la continuación de su legado. A los 16 años me colaba en sus reuniones, observándolo presentar propuestas a negocios locales. Aprendí a leer el rostro de un cliente, a convertir sus deseos vagos en una campaña impactante. Cuando fui a la universidad para estudiar diseño y negocios, no solo estaba estudiando, estaba planeando. Quería que Visión Creativa fuera más que una reliquia familiar. Después de graduarme, regresé a Sevilla, lista para transformar nuestra pequeña agencia en algo grande. La empresa estaba luchando, anclada en el pasado con anuncios impresos anticuados y un puñado de clientes leales. Yo vi potencial donde otros veían límites. Mi primer año de regreso, trabajé hasta altas horas de la noche, esbozando ideas en servilletas, presentándolas a cualquiera que quisiera escuchar. Nos lancé a los anuncios digitales, las campañas de redes sociales, los videos virales, todo. Contraté a un equipo de jóvenes diseñadores, los formé para pensar con audacia y comenzamos a conseguir clientes más grandes. Una campaña, Pulso Urbano, lo cambió todo. Fue una serie de anuncios elegantes y vibrantes para un festival local, mezclando elementos visuales de neón con eslóganes ingeniosos. Las vallas publicitarias se iluminaron, los teléfonos zumbaban con las veces que se compartían, y de repente, Visión Creativa no era solo un nombre, era una marca. Esa campaña nos ganó un premio de la industria, y todavía recuerdo sostener el trofeo de cristal, pensando en la orgullosa sonrisa del abuelo Manuel. A partir de ahí, crecimos rápidamente. Pasaba los días reuniéndome con clientes, ajustando propuestas y las noches perfeccionando cada detalle. Mi equipo y yo creamos campañas para restaurantes, startups tecnológicas, incluso un minorista nacional. Cada victoria construyó nuestra reputación y me encantaba cada segundo. La emoción de un plazo ajustado, la emoción del sí de un cliente. No solo dirigía el lado creativo, era el corazón de la empresa, la que hacía que las cosas sucedieran. Mis padres se encargaban de las finanzas, pero dependían de mí para mantener a los clientes. No siempre entendían mi visión, pero los resultados hablaban por sí mismos. El gran avance llegó cuando presenté una propuesta a una importante cadena hotelera, Grandes Horizontes. Había pasado semanas preparándome, estudiando su marca, elaborando una campaña que pondría sus hoteles en el radar de todos los viajeros. Me reuní con Martín, su director de marketing, en una elegante sala de conferencias. Fue duro, haciendo preguntas incisivas,
pero yo tenía respuestas. Mi propuesta, una serie de anuncios a nivel nacional con elementos visuales audaces y un eslogan, «Quédate donde los sueños comienzan», dio en el blanco. Martín me estrechó la mano y firmamos un contrato de 10 millones de euros, el más grande en la historia de Visión Creativa. Ese acuerdo no era solo dinero, era la prueba de que lo habíamos logrado. Salí de esa reunión sintiéndome imparable, como si hubiera honrado el legado del abuelo Manuel y construido algo que ni siquiera él podría haber soñado. No sabía entonces que todo lo que había construido estaba a punto de ser puesto a prueba. La empresa era mía en todos los sentidos, excepto en el título, y pensé que mis padres lo veían. Pensé que confiaban en mí para liderar, pero esa noche en la fiesta familiar se acercaba y pondría mi mundo patas arriba. Era un cálido sábado por la noche, del tipo en que las risas y el tintineo de copas llenaban nuestro jardín en Sevilla. Mis padres habían invitado a parientes, vecinos y algunos amigos cercanos para celebrar las fiestas. Yo estaba junto a la parrilla, charlando con mis primos, sintiéndome orgullosa de lo que había construido con Visión Creativa. El contrato de 10 millones de euros con grandes horizontes aún estaba fresco, un hito que pensé que mis padres valoraban tanto como yo. Me equivoqué. Mi padre, Ricardo, se puso de pie, golpeando su copa con una cuchara. La multitud guardó silencio, todas las miradas puestas en él. Se aclaró la garganta, su señal habitual para un gran anuncio. Hemos tomado una decisión sobre el futuro de Visión Creativa, dijo con voz firme. Es hora de un nuevo liderazgo, alguien con visión para llevarnos más lejos. Me enderecé, esperando mi nombre. Me lo había ganado. Años de noches trabajando hasta tarde, ganando clientes, construyendo nuestro nombre. En cambio, se giró hacia mi hermano Carlos y dijo: Carlos es el elegido para liderar como CEO. Las palabras cayeron como un puñetazo. Carlos, 2 años menor, con su MBA, pero sin experiencia en publicidad, estaba obteniendo mi empresa. Lo miré fijamente, mi pulso acelerado mientras los parientes aplaudían cortésmente. Carlos se recostó en su silla, una sonrisa engreída extendiéndose por su rostro como si hubiera estado esperando esto. No podía respirar. «Papá», dije, dando un paso adelante, mi voz aguda. He dirigido el lado creativo durante años. Conseguía grandes horizontes. Yo construí esta empresa. Ricardo levantó una mano, interrumpiéndome. «Marisa, tienes talento, pero el título de Carlos le da ventaja para el liderazgo». Estudió estrategia empresarial. Su tono era definitivo, como si mi trabajo no significara nada. Me volví hacia mamá, Julia, esperando apoyo. Sorbió su vino, evitando mi mirada, asintiendo junto a papá. «Es lo mejor para la empresa», murmuró, apenas audible. Mi pecho se apretó. Estaban desestimando todo lo que había hecho. «Carlos no sabe lo primero sobre cómo dirigir una agencia de publicidad», dije, más fuerte ahora, mis manos temblorosas. «Nunca ha diseñado una campaña. Nunca ha conocido a un cliente. Yo he estado en las trincheras, papá. Conozco a cada cliente, cada propuesta». Señalé a Carlos, que estaba revisando su teléfono, apenas escuchando. «Ni siquiera puede nombrar nuestras mejores campañas». La habitación se quedó en silencio, los primos se movieron incómodamente, pero no me importó. Había entregado mi alma a Visión Creativa, y se la estaban entregando a alguien que no había movido un dedo. Carlos finalmente levantó la vista, su sonrisa más aguda ahora. «Relájate, Marisa», dijo, su voz goteando confianza. «Yo me encargo de lo importante. Tú puedes seguir haciendo tus cosas artísticas». Sus palabras me hirieron, reduciendo mi trabajo a un pasatiempo. Quise gritar, enumerar cada campaña que había creado, cada cliente que había ganado. En cambio, apreté los puños, sintiendo el peso de su traición asentarse. «Papá, estás cometiendo un error», dije, mi voz baja pero firme. «Estás eligiendo un título sobre la experiencia». Ricardo negó con la cabeza, su mandíbula apretada. «Esto no está en discusión. Carlos es el CEO ahora. Tú trabajarás bajo sus órdenes». Trabajar bajo sus órdenes. La idea era absurda. Yo había construido la reputación de la empresa, no Carlos. Miré a mamá de nuevo,
desesperada por una señal de que me apoyaría. Ella solo miró su plato, en silencio. Me quedé allí, el patio trasero borroso mientras la ira y el dolor se agitaban dentro de mí. Mis parientes susurraban, algunos mirándome de reojo, otros fingiendo no darse cuenta. Carlos se inclinó hacia un primo, bromeando sobre su nueva oficina, como si mis años de trabajo fueran un escalón para él. Me sentí como una extraña en mi propia familia. Mis contribuciones borradas en un solo anuncio. Di un paso atrás, mi mente acelerada. Lo había dado todo a Visión Creativa. Cada idea, cada noche trabajando hasta tarde, cada victoria. Y ahora mis padres se lo entregaban a alguien que ni siquiera lo respetaba. No podía quedarme allí, rodeada de su desprecio. Me di la vuelta y caminé hacia la casa, mis pasos pesados, cada uno alejándome más de la empresa que había construido. Al llegar a la puerta, oí a papá llamar mi nombre, pero no me detuve. El dolor de su elección quemaba demasiado profundo. De vuelta en la oficina, me sumergí en el trabajo, esperando ahogar el dolor de aquella fiesta familiar. Pero el nuevo puesto de Carlos como CEO lo puso todo patas arriba. El lunes, entró en Visión Creativa con su portátil bajo el brazo, actuando como si fuera el dueño del lugar. Su primera medida fue convocar una reunión de personal donde anunció su visión de recortar gastos. «Vamos a operar de forma más austera», dijo, con la voz rebosante de confianza. «Se acabaron las campañas caras y artísticas. Nos centraremos en anuncios rápidos y baratos para maximizar los beneficios». Me quedé allí, atónita, mientras mi equipo intercambiaba miradas inquietas. Nuestra fuerza eran las campañas audaces y creativas que hacían destacar a los clientes. Carlos quería producir folletos genéricos. Intenté mantener las cosas en su sitio. Nuestro proyecto más grande era la campaña de Grandes Horizontes, un acuerdo de 10 millones de euros que yo había asegurado con elementos visuales intrincados y una estrategia personalizada para redes sociales. Pasé horas con Carla, una de nuestras diseñadoras principales, perfeccionando los diseños de los anuncios para que coincidieran con la elegante marca del cliente. Pero Carlos empezó a entrometerse. Irrumpía en nuestras reuniones exigiendo cambios. «Simplifícalo», decía, señalando un anuncio digital vibrante. «Esto es demasiado llamativo. Usa imágenes de stock». Yo le contestaba, con la voz tensa: «Carlos, estos diseños son los que nos consiguieron el contrato. Las imágenes de stock parecen baratas». Él se encogió de hombros, asintiendo con seguridad. «Confía en mí, sé de negocios». En cuestión de días, los cambios de Carlos causaron el caos. Recortó nuestro presupuesto para una sesión de video clave, reemplazando a nuestro equipo profesional con un equipo freelance que no cumplió los plazos. El equipo del cliente en Grandes Horizontes envió correos electrónicos cuestionando la caída en la calidad. Carla me apartó una mañana, con el rostro tenso. «Marisa, los diseños que Carlos aprobó son horribles. Parecen sacados de una tienda de descuento». Asentí, sintiendo el peso de su frustración. «Estoy tratando de arreglarlo», dije, pero la interferencia de Carlos era implacable. Entonces doña Carmen, nuestra principal proveedora de materiales impresos, me llamó. «Marisa, ¿qué está pasando?», preguntó, con el tono agudo. Carlos canceló nuestro pedido de papel premium y se cambió a la opción más barata. «Está arruinando el aspecto de la campaña». Apreté el teléfono, prometiendo encargarme, pero cada arreglo que hacía, Carlos lo deshacía. Desvió fondos del desarrollo creativo a anuncios genéricos en línea, alegando que llegarían a más personas. La moral de nuestro equipo se hundió. Los diseñadores dejaron de hacer lluvia de ideas, frustrados por la microgestión de Carlos. Una tarde, encontré a Carla dibujando en la sala de descanso, su chispa habitual apagada. «No sé cuánto tiempo más podré seguir así», admitió. No podía dejar que la reputación de Visión Creativa se desmoronara. Retrabajé los diseños de Grandes Horizontes por la noche, restaurando los diseños originales que Carlos había descartado. Se los envié al cliente, esperando salvar el proyecto, pero Carlos se enteró, irrumpió en mi oficina con una impresión de mis revisiones. «¿Qué es esto?», exigió, arrojando los papeles sobre mi escritorio. «¿Me estás engañando?»,
Me levanté, enfrentándome a su mirada. Carlos, estoy salvando la campaña que estás destruyendo. Estos cambios están matando nuestra marca. Se rió corta y fríamente. Tú no eres la jefa, Marisa. Yo sí. Cíñete a tu papel. Eso fue todo. Me dirigí a la oficina de papá, con el corazón latiendo. Papá, Carlos está arruinando todo, dije, exponiendo las quejas de los clientes, los recortes presupuestarios, los materiales baratos. Está hundiendo el acuerdo con Grandes Horizontes. Ricardo se recostó en su silla frotándose las sienes. Marisa, Carlos es el CEO. Está tomando decisiones difíciles. Necesitas cooperar. ¿Cooperar? Lo miré, la incredulidad invadiéndome. Papá, yo he mantenido viva esta empresa. Sus decisiones la están arruinando. Ricardo negó con la cabeza. Dé el tiempo. Aprenderá. Salí, con las manos temblorosas. Mamá estaba en el pasillo, oyéndolo todo, pero no dijo nada. Solo me dio una sonrisa débil. Las decisiones de Carlos no solo eran malas, estaban desmantelando todo lo que yo había construido. El equipo estaba perdiendo la fe, los clientes se estaban echando atrás, y mis padres estaban ciegos a ello. Me senté en mi escritorio, mirando las maquetas de Grandes Horizontes, que había luchado por salvar. No solo estaba luchando contra Carlos, estaba luchando contra la negativa de mi propia familia a ver mi valía. El peso del desprecio de mi familia y las desastrosas decisiones de Carlos me llevaron a un punto de ruptura. Necesitaba perspectiva, así que llamé a Estela, mi amiga y mentora, que dirigía su propia agencia de publicidad en otra parte de la ciudad. Nos reunimos en una tranquila cafetería de Sevilla, lejos del caos de visión creativa. Estela escuchó mientras desahogaba mi frustración, cómo los anuncios baratos de Carlos estaban hundiendo nuestra reputación, cómo papá se negaba a ver el daño, cómo mamá permanecía en silencio. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos firmes. Marisa, tú eres la razón por la que esa empresa prospera, dijo. Tienes el talento, la visión. No dejes que ellos apaguen tu luz. Defiende tu valía. Sus palabras me golpearon fuerte, encendiendo algo en mí que había enterrado bajo años de lealtad familiar. De vuelta en la oficina, recibí una llamada inesperada de Sergio, el director de una agencia rival. Se había enterado de nuestra reorganización interna. La noticia corre rápido en esta industria. Marisa, tu trabajo en la campaña de Grandes Horizontes fue brillante, dijo por teléfono, su tono suave pero calculado. Únete a mi equipo como directora creativa. Tendrías control total, sin interferencias. La oferta era tentadora. Un nuevo comienzo, una oportunidad de liderar sin luchar contra mi propio hermano. Sonaba, atrayendo más miradas a nuestro trabajo. Mirando hacia atrás, vi la verdad que había aprendido a través de todo el dolor. Una noche, me senté en mi oficina, rodeada de bocetos y borradores de campañas, y escribí lo que llevaría conmigo. Tu valía no necesita la validación de nadie más. Atrévete a construir tu propio camino. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, compartido con mi equipo, con los clientes, con cualquiera que me preguntara cómo lo había logrado. No eran solo una lección, eran mi libertad. Había perdido una empresa y una familia, pero había ganado algo mucho mayor, rencor eterno.